Bien, chicos, ahora vamos a ver cómo son las jerarquías de los objetos más importantes dentro de la base de datos. Al momento que tú te has instalado el PostgreSQL, tú has convertido tu computadora en un servidor de datos. Pero eso no significa que todos los datos que tú vayas a grabar tienen que ir dentro de una misma base de datos. Tú podrías tener varias bases de datos dentro de tu servidor. Por ejemplo, si estás desarrollando el sistema para una empresa a la que le conviene mantener las ventas del 2020 separadas de las del 2021, podrías crear una base de datos para almacenar cada uno de estos grupos de datos por separados. Si estás diseñando un sistema para una empresa que tiene sucursales en Guayaquil, en Ibarra y en Quito, podrías guardar la información de Guayaquil en una base de datos, la de Ibarra en otra y la de Quito en otra base de datos distinta. Entonces, en general, dentro de un servidor, tú puedes tener varias bases de datos, ¿no? Dentro de una base de datos, tú puedes tener un montón de objetos. Lo que me importa el día de hoy es que sepas que uno de esos objetos que puedes tener dentro de la base de datos es el esquema. Y al mismo tiempo, dentro del esquema tú puedes tener tablas, vistas, funciones, etc. Pero por el día de hoy simplemente me interesa saber que dentro de los esquemas tú puedes guardar tablas. Las tablas son los recipientes donde tú finalmente vas a meter los datos. Así como cuando programabas en C, tú podías crear matrices y dentro de las matrices meter datos. Bueno, dentro de este curso de base de datos, tú vas a poder crear tablas y dentro de las tablas también vas a poder meter datos. Tanto la matriz como la tabla tienen una estructura bidimensional, al menos a nivel abstracto. La diferencia es que la información que tú guardas en una matriz es volátil, desaparece ni bien se termina el programa que estás ejecutando. Por otro lado, la información que tú guardas en la tabla va a permanecer. Así tú apagues el servidor, así tú apagues la computadora, al día siguiente puedes prender nuevamente la computadora y la información que grabaste en la tabla va a estar allí. Entonces, por este vídeo lo que voy a hacer es, voy a abrir mi servidor, voy a crear una base de datos, dentro de la base de datos voy a hacer un par de esquemas y una tabla voy a crear en cada esquema. ¿Ok? Entonces, si ya te instalaste el Postgres, dentro del Postgres está la herramienta pgadmin. Esta es la herramienta, ¿no? Cuando yo llegue a Postgres y abra el pgadmin, voy a encontrarme con esta pantalla. En mi caso yo tengo dos servidores porque yo tengo dos versiones de Postgres. Voy a trabajar para este curso con la última versión que es Postgres 13. Entonces cuando yo abro o cuando trato de abrir este servidor, me va a pedir el password. Es el password que ingresé al momento de la instalación. En mi caso, 1, 2, 3, 4. Cuando abro, ¿qué es lo que veo? Veo en las bases de datos todos los usuarios y los table spaces, ¿no? Por ahora solo me interesan las bases de datos. ¿Qué base de datos tengo? Por defecto ya, por el simple hecho de haber instalado Postgres, se te crea una base de datos por defecto que se llama así, Postgres. Pero a mí lo que me va a interesar es crear otra base de datos para yo poder trabajar con esa base de datos, ¿no? No quiero usar esta base de datos por defecto porque esa cumple otras funciones. Entonces quiero crear mi propia base de datos. ¿Cómo lo hago? Aquí donde dice Postgres, doy clic derecho y me voy a donde dice Query Tool. Le doy clic en Query Tool y se me va a abrir un editor de texto. En ese editor de texto yo puedo escribir comandos SQL para crear bases de datos, esquemas y tablas. Entonces, si quiero crear una base de datos, lo único que hago, el comando es simple, create database. Digamos que yo le voy a poner a mi base de datos clase 2021. Entonces, ese es el comando que quiero ejecutar, lo selecciono todo y le doy clic en este botoncito de acá, el botón play, que está en la barra de herramientas, o puedo presionar F5. Una vez que le doy clic al botón, entonces pasa un tiempo y se crea una base de datos. La base de datos se va a llamar clase 2021. Ahí ya me dice que se creó la base de datos, aquí me sale el mensaje. Una base de datos fue creada en 8 segundos y tanto. No la veo ahorita, pero tengo que refrescar, ¿no? Ahí donde dice databases, clic derecho, refresh. Y ahora sí, ¿no? Se ha refrescado. Cuando le doy clic, ahora sí ya veo las dos bases de datos. Ahora, esas dos bases de datos yo también puedo verlas, no necesariamente desde pgadmin, también puedo verlas desde el shell de Postgres, ¿no? Si me voy aquí a Postgres, y yo tengo en la versión 13, aquí, ¿no? Aquí está el shell.
Entonces yo aquí le puedo dar clic. Le doy clic aquí y ahí también ya te dije cómo entrar, ¿no? Todo por defecto hasta el password. El password sí lo escribes, 1, 2, 3, 4 en mi caso, y ahí entro. Si yo quiero ver todas las bases de datos, aquí son otros comandos. Para ver las bases de datos es barra invertida L de listar. Lista las bases de datos y ahí está. Como tú ves, aquí también se ve la base de datos clase 2021. Y la base de datos Postgres por defecto. A diferencia de la interfaz gráfica, en este shell tú ves dos bases de datos adicionales, que son bases de datos plantilla. Cada vez que tú creas una base de datos, esa base de datos se copia de estas plantillas. ¿Ok? Una es la plantilla base y otra es una plantilla de repuesto. Esas plantillas también uno las puede manipular desde acá, ¿no? Solo que no están visibles. Yo supongo que por seguridad, ¿no? Para que uno no las esté borrando por accidente. Bien, ahora, ya he creado esta base de datos que se llama clase 2021. Ahora, dentro de esa clase 2021, a ver, ¿qué cosa tengo, no? Para empezar, voy a entrar a esta base de datos. ¿Qué cosa tengo? Varios objetos. Dentro de ellos tengo esquemas. Y si yo abro acá en esquemas, te vas a dar cuenta que por defecto hay un esquema que se llama el esquema public, ¿no? Entonces, acuérdate la jerarquía. Servidor, base de datos, esquemas. Y dentro de los esquemas están las tablas, ¿no? Por defecto, cada vez que yo creo una base de datos, la base de datos viene con un esquema por defecto que se llama siempre public. Yo podría añadir otro esquema, ¿ok? Entonces, para añadir otro esquema, necesito, dentro de esta base de datos, necesito abrir nuevamente un archivo, ¿no? Necesito abrir un editor de texto. No puedo ejecutar el comando para crear esquemas aquí mismo. Aquí no puedo decir que crea un esquema. ¿Por qué? Porque este es el archivo que se ejecuta, donde se ejecutan comandos con respecto a la base de datos Postgres. Si yo quiero ejecutar comandos con respecto a la base de datos clase 2021, tengo que abrir un archivo desde aquí, desde la base de datos clase 2021. Me paro en clase 2021, doy clic derecho y ahí abajo dice Query Tool. Entonces doy clic ahí y desde ahí tengo que abrir un editor de texto. Aquí, en este editor de texto, yo puedo escribir cualquier comando que sea relevante a la base de datos clase 2021, no a la base de datos Postgres, ¿ok? Bien, aquí en la parte de arriba, mira, si te das cuenta, aquí en la parte de arriba donde estoy moviendo el mouse, ahí tú puedes acceder a cualquiera de los dos editores. Este primer editor, arriba dice, ¿no? Tiene que ver con la base de datos Postgres. Aquí escribe comandos que normalmente escribirías en la base de datos Postgres. En la base de datos Postgres, desde ahí es donde tienes que crear bases de datos, por ejemplo, ¿no? Ese es un comando. Y aquí, este editor corresponde a la base de datos clase 2021. Ahí es clase 2021, dice donde estoy moviendo el mouse. Entonces, bien, ¿qué debería escribir aquí? Comandos relativos a la base de datos clase 2021. Por ejemplo, comandos para definir los esquemas de esa base de datos. Ya hay un esquema public, voy a crear un segundo esquema, ¿no? Porque ya te dije que puedo tener bastantes esquemas dentro de una base de datos. Entonces el comando es create esquema. Y, por ejemplo, mis datos, así, ¿no? Así nomás. Un esquema mis datos que va a estar dentro de clase 2021. Selecciono el comando, le doy play y se creó el esquema. No lo veo ahorita, pero puedo darle un refresh a esquemas. Me voy a esquemas, le doy refresh y ahora sí, ¿no? Abro y ahora ya tengo dos esquemas. Bien, ahora, dentro de los esquemas, ahí viene el objeto más importante de todos, que es la tabla. Dentro de la tabla es donde tú guardas la información que quieres guardar. Entonces voy a crear, pues, una tabla, ¿no? Voy a crear una tabla y esa tabla, ¿dónde va a estar? Bueno, para empezar, para hacerlo más interesante, voy a crear dos tablas. Voy a crear una tabla dentro del esquema mis datos y otra tabla dentro de public. Si tú abres aquí public o mis datos, ves un montón de objetos, ¿no? Un montón de objetos y uno de esos objetos es las tablas. Ahí dice tables. En public también tienes tables. Entonces voy a crear una tabla en cada uno de ellos, ¿ok? Primero voy a crear una tabla en el esquema mis datos, ¿no? Una tabla para guardar información de profesores, digamos. ¿Cómo lo hago? Con comando, ¿no? Así, create table. Quiero crear una tabla dentro del esquema mis datos, así, mis datos. ¿Cómo se va a llamar la tabla?
profesor, digamos, ¿no? Professor, así hay que ponerlo en inglés, ¿no? Y abro y cierro paréntesis. Al crear una tabla, tú estás diciendo que necesitas guardar datos de un profesor dentro del esquema mis datos. Pero ¿qué datos necesitas guardar? Eso tienes que especificarlo. Tienes que especificarlo como atributos de tabla. Entonces, digamos, yo quiero guardar el código del profesor, que le voy a poner ID, que es un dato entero. Quiero grabar, digamos, el nombre del profesor, que es un texto, varchar, así se dice texto, varchar. Quiero guardar también el apellido del profesor, bueno, varchar. Y quiero guardar el salario del profesor, el salario, que es de tipo flotante, digamos, ¿no? Con un número con punto decimal. Ahí está. Entonces voy a crear una tabla que se llama professor dentro del esquema mis datos, y esa tabla va a tener 4 atributos: un entero, 2 textos y un número flotante. Entonces selecciono todo eso y le doy play. Ya se ha creado la tabla dentro del esquema mis datos. ¿Cómo lo sé? Me voy al esquema mis datos, entro dentro de tablas y ahí está la tabla profesor, ¿no? Ahí está la tabla profesor. Bien, ahora lo otro. Vamos a crear ahora otra tabla dentro del esquema public, una tabla para guardar datos de alumnos. El mismo comando, create table. Ahora yo pongo dentro del esquema public.student hay que ponerle, ¿no? Ya que está en inglés todos los nombres student. Abro y cierro paréntesis. Y bueno, digamos que tiene los 3 primeros campos, ¿no? Para no escribir mucho. Un estudiante también tiene un código, que es su carnet, el código de su carnet, un nombre y un apellido. Ok, ahora mira, cuando yo creo tablas dentro del esquema public, podría escribir explícitamente el nombre del esquema public o podría omitirlo. Cuando tú creas una tabla y no has especificado explícitamente el nombre del esquema, esas tablas por defecto se guardan dentro del esquema public. O sea, este comando es suficientemente bueno, ¿no? Es suficiente para lo que queremos. Va a crear una tabla estudiante dentro del esquema public, con estos 3 atributos o 3 campos. Entonces no tengo que seleccionar todo esto, no tengo que seleccionar todo esto. Ahora lo único que necesito seleccionar es este último comando nomás, ¿no? Este último comando, que es la creación de la tabla estudiante. Le doy clic o play aquí y ya se ha creado la tabla estudiante dentro del esquema public. ¿Cómo sé que está dentro de public? Abro el esquema public, me voy a tablas y seguramente ahí está, aquí está la tabla estudiante, ¿no? Entonces, ahora en el próximo vídeo vamos a ver cómo guardar datos dentro de esas tablas.